¿Por qué les digo que va a ser una palabra de reflexión? Porque en realidad, como les decía recién, ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar por seguir el Evangelio? Y quiero ponerme en Mateo 16, del 24 al 25. Por favor, chicos. Mateo 16, del 24 al 25. La palabra dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Me encanta cuando dice, y tome su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Quiere decir que cada uno tiene una cruz personal. Yo no sé ustedes, pero muchas veces he escuchado que la gente dice, mi cruz es pesada porque tengo una enfermedad difícil que no me deja vivir. Hay otros que dicen, mi cruz es mi familia complicada. Tengo un hijo adicto, tengo un hijo rebelde, etcétera, etcétera. Pero eso no es la cruz. La cruz no es una circunstancia de la vida o un problema que nos toca atravesar. La cruz es una decisión. La cruz es una elección de vida. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta pagar el precio por esa cruz? Y Jesús no nos hizo fácil, no les hizo fácil a los discípulos. Porque si ustedes se acuerdan del episodio del joven rico, podríamos decir que era un cristiano de ley que cumplía con todo. Pero una sola cosa le planteó el Señor y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Se dio media vuelta y se fue. Después Jesús, caminando, se encontró con un escriba y este escriba le dijo, te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde poner su cabeza o descansar su cabeza. O sea que no le ofrecía nada, no le ofrecía ni siquiera un mínimo espacio para descansar. Y esta persona se dio media vuelta y se fue. Jesús se encontró con un joven y le dice, sígueme. Y este joven, ¿qué le dijo? Deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven a predicar el Evangelio. Y no se sabe más de este joven. Y así Jesús fue presentando. Fue otro que le dijo, sígueme. Y este le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que vaya a despedir a mi familia. Y Jesús le dijo, y esto me encanta, Jesús le dijo, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es digno o es apto para el reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por el Evangelio? Porque si nosotros Jesús en algún momento, cuando le presentó el Evangelio de la resurrección, ¿qué hicieron muchos discípulos? ¿Qué hicieron? Y muchas personas que lo seguían. Dijeron, esto es demasiado, esto es fuerte. Y lo seguían de lejos. Dice que lo seguían de lejos. ¿Cuántos cristianos no soportamos el precio del Evangelio y lo seguimos a Jesús de lejos? Repito, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar por seguir el Evangelio? Si yo me ponía a analizar, y este es mi análisis, capaz que no sea el de ustedes, pero yo me ponía a analizar cómo están las generaciones de hoy, cómo está la humanidad hoy. Y nosotros estamos frente a una humanidad derrotista, una humanidad frágil, una humanidad que quiere comer comida chatarra y quiere estar en línea, una humanidad que quiere estar delgado pero sin pagar el precio de la disciplina, del ejercicio, de una dieta, etc. Gastamos sin tener en cuenta las deudas. Muchas veces cuando nos sometemos a disciplina, nos quejamos porque hemos hecho gran ejercicio y nos quejamos diciendo que ha sido muy duro. La autoridad de los padres, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos hoy? Nosotros tratamos de solucionarles la vida. Queremos que ellos no pasen lo que nosotros hemos sufrido, las necesidades que nosotros hemos sufrido. Y los sobreprotegemos. Pero ¿saben cuál es la consecuencia? Una autoridad totalmente devaluada. Los líderes, los docentes, tienen una autoridad devaluada frente a los chicos. Hoy en día los chicos, ¿cómo se presentan? Como seres frágiles, débiles, que ante la mínima adversidad no saben cómo reaccionar.
son hipersensibles. No les gusta que les pongamos órdenes, no les gustan las reglas. Reaccionan a todo eso. Y a la mínima adversidad se quiebran. Son personitas con ánimos inestables. Hay una fragilidad emocional marcada en nosotros. Y la humanidad está así. Los empleados, lo vemos cada uno en su lugar, calculo. Los empleados les piden caminar la milla extra, como quien dicen. ¿Y qué hacen? Se quejan y piensan que los están explotando, no soportan la presión laboral. Esa es la humanidad que tenemos hoy. ¿Y saben cuál es el tema de todo esto? ¿Cuál es el problema y el peligro? Que demandan, se quejan. Y nuestros hijos están iguales. Nosotros lo vivimos a diario. Les repito, es mi análisis, no sé si es el de ustedes. Pero la autoridad familiar, la autoridad institucional les genera un problema, les genera frustración. ¿O acaso no es así? Les genera frustración. No toleran las reglas. ¿Y saben qué hacen? Buscan la aprobación en el exterior. La valía de nuestros jóvenes está en el exterior y de los adultos también. Andamos por la vida hoy en día con toda la informatización que hay y las redes sociales y todo lo demás, buscamos los likes y los aplausos virtuales. Y eso nos da el valor de nosotros. Y cuando todo eso se desmorona, nosotros también nos desmoronamos. Y los cristianos estamos metidos en esa humanidad. Somos parte de esa humanidad. Los cristianos no estamos distantes. A los cristianos nos encanta que nos hablen de promesas, que nos hablen de bendiciones, pero cuando tenemos que pasar por los procesos de zaranda, de poda, de transformación, nos cuesta, nos duele, nos molesta. Y muchos tomamos distancia y somos esos cristianos como los apóstoles que caminamos de lejos. Venimos, ofrendamos, nos congregamos, pero siempre de lejos. No queremos pagar el precio. No queremos analizar y comprender realmente el precio que Jesús pagó en la cruz. Las multitudes lo seguían a Jesús. ¿Y por qué lo seguían a Jesús? Es obvio. Hacía liberaciones, Él hacía milagros, hacía un montón de cosas Jesús. Pero ¿por qué lo seguían? ¿Ustedes se han puesto a analizar alguna vez por qué lo seguían? Jesús sabía que lo seguían por los motivos egoístas o motivos incorrectos. Jesús lo sabía. Pero Jesús los quería probar, como Jesús nos prueba a nosotros y quiere saber hasta dónde somos capaces de llegar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes por qué están hoy aquí? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan que Jesús o que el Evangelio les resuelva un problema puntual? ¿Buscan únicamente su milagro? ¿Por qué están hoy aquí? ¿O quieren buscarlo al Evangelio y a Jesús trascendiendo su necesidad, su milagro, su problema puntual? ¿Por qué están hoy aquí? Esto es un tema, por eso yo les decía que esta es una mañana para reflexionar. Ahora, las multitudes lo seguían a Jesús. Jesús sabía que eran motivos egoístas. Y miren lo que les dijo Jesús a las multitudes. Poneme Lucas, por favor. Lucas 14, del 28 al 30. Miren lo que les dijo Jesús, lo que les planteaba Jesús en la multitud. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Miren lo que les plantea. Construir una torre. Dice, y si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Y Jesús te dice, si vos quieres ser mi discípulo, necesito que calcules el costo. Necesito que calcules el precio que te va a significar seguirme, porque yo no quiero que te quedes a mitad de camino. Eso es lo que hoy Jesús nos quiere decir. Y le decía a las multitudes. Por eso Jesús sabía que las multitudes lo seguían por principios egoístas. Y eso es lo que yo les pregunto. ¿Ustedes por qué están aquí? Ahora, hay muchas personas que deciden no ser esos cristianos de seguir a Jesús de lejos y deciden pagar el precio. Pero también están los otros que dicen, hasta aquí nomás, no quiero más. No me exijas porque no quiero más. Ahora, resulta que estos que dicen, no quiero más, se molestan de los otros que deciden pagar el precio. Se molestan, se enojan. Y yo te digo, pero pará, ¿por qué no te pones a analizar cuál es tu decisión? Aceptá la decisión que has tomado. ¿Quieres estar de lejos? Aceptala. O de última, tu incomodidad, tu molestia por lo que hace el otro, que es más que vos,
que sirva como trampolín para alinearte con el otro y trabajar juntos. Ese es el precio de pagar el Evangelio. Hay una historia cortita que les voy a contar porque no tenemos mucho tiempo. Hay una historia en una empresa, dice que se presentan dos personitas y el gerente general. Juan y Federico, vamos a ponerle un nombre. Juan se presenta al gerente general y dice, gerente, hace 2 años que estoy en esta empresa. No he faltado nunca, vengo haciendo todas las cosas bien, pero nadie me ha promocionado. Federico ha entrado 6 meses y ya lo han promocionado. Entonces el gerente general, con mucho tino y mucha inteligencia, le dice, Juan, necesito que me hagas un favor. Por favor, cruzate a la verdulería del frente y averigua qué fruta hay en cantidad para que yo sirva en el almuerzo empresarial. Juan se cruza, a los 5 minutos vuelve y le dice, gerente, mire, dice la verdulería que tienen naranjas en cantidad para servir en el almuerzo. Bien, Juan, ¿cuánto sale el kilo de naranja? Ay, gerente, la verdad, no he preguntado. ¿Y tienen otras frutas? No, la verdad, gerente, no he preguntado. Federico, ¿puedes venir? Federico, necesito que vayas a la verdulería del frente y hagas este mandado, y le dice exactamente lo mismo. A los 10 minutos vuelve Federico y le dice, gerente, mire, hay naranjas en cantidad para servir. La naranja sale 120 pesos el kilo, pero también hay mangos, hay peras y hay bananas. El mango sale 2.30, la pera sale 120 y la naranja 150. Y si usted compra en cantidad, le vamos a hacer un 5% de descuento. Listo, Federico, puedes retirarte. Entonces lo mira el gerente y le dice a Juan, Juan, ¿tienes algo que decir? Lo mismo pasa con la vida cristiana. Lo mismo pasa. Hay un precio que pagar. Y eso no significa un esfuerzo de parte de nosotros. Queremos pagar el precio. Los cristianos, para ser verdaderos discípulos, Jesús te dice, yo necesito todo de vos. Para ser un verdadero discípulo mío, necesito que des todo. Pero necesito que madures, necesito que te pongas la armadura de una vez por todas y dejes los pañales. Eso te dice Jesús. Deja los pañales, porque yo necesito que seas un guerrero. Te necesito un guerrero en la batalla. Te necesito. Miren lo que dice, en nuestro entrenamiento espiritual nosotros necesitamos imprimir en nuestras mentes, miren lo que decía Pablo, en 1 Corintios 13:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Eso decía. Y tenemos que conectarnos con el fundamento. Tenemos que conectarnos con lo que dice, con lo que es. Como decía Pablo hace domingos atrás, conectarse con la fuente. Tenemos que conectarnos con la fuente. Tenemos que dejar de ser esos niñitos que cargamos pañales. Y nosotros padres biológicos, los líderes, los asistentes, dejemos de hacerle la vida fácil a los que tenemos a cargo de nosotros. Dejemos de sobreproteger. Hablemos las cosas como son. Acompañemos a las personas en los procesos, que es un poco lo que decía la palabra profética. Dejemos de animarnos. Es tiempo de que asumamos qué es lo que queremos, cuánto es lo que estamos dispuestos a pagar por Jesús. Ahora, cuando nosotros estamos en ese proceso de la queja, de la demanda, que yo les decía que cómo está la humanidad, en ese proceso normalmente empieza a salir toda la basura que está en nuestro corazón y quedamos muy expuestos. Y nos pasa con nuestros hijos, a veces nos pasa con nuestros asistentes, con las personas que tenemos a cargo. Se empiezan a quejar y es un lamento permanente y uno no sabe cómo motivarlos. Nosotros estamos para ayudarlos a transitar, no para solucionarles la vida. Y nuestros hijos es imperioso porque, como dice la palabra profética, nuestras familias son las que van a sufrir y nuestros hijos fundamentalmente. Pero esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Enseñarles lo que significa el renunciamiento para poder conseguir grandes cosas. Y en Mateo 15:18, poneme Mateo 15:18, cuando nosotros nos enojamos y empezamos a blasfemar y empezamos a insultar y empezamos a decir cosas que no nos agradan porque no toleramos la presión. Miren lo que dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. O sea, pone atención de lo que tienes.
Pon atención de lo que hay en tu corazón. Y como decía la pastora Dora, hay que transicionar de una vez por todas. Hay que soltar todas estas cosas. Y en lugar de molestarte por lo que sale de vos, ponete a pensar que eso es lo que tienes que transformar y modificar. Si quieres pagar el precio. Qué peligroso que es la comprensión de un niño en un cuerpo adulto, porque los razonamientos van a ser inmaduros. Lo que para un niñito es normal, para un adulto que piensa en forma inmadura, es mortal. Es mortal. Por eso el Señor te dice, deja los pañales. Es tiempo de que te pongas la armadura. Y en ese proceso nuestro, y lo vemos muchas veces en la iglesia, cuando están sometidos a presión las personas, ¿qué hacen? Empiezan a insultar, como decíamos recién, y empiezan a echar la culpa a alguien. Siempre hay un chivo expiatorio. Siempre hay alguien a quien trasladar la responsabilidad. Y lo primero que decimos, ay, me han tratado mal, ay, que me voy de esta iglesia porque no me hacen sentir bien. Y nos quejamos de todo. Todo, hay una crítica para todo. ¿Acaso a Juan el Bautista, se acuerdan del episodio de Juan el Bautista, que él se recluía en el desierto y comía miel, langosta, comía? No era como los fariseos. Y por otro lado vino Jesús, que comía con todos y todo lo demás, le decían que era un glotón. A Juan le decían que tenía un demonio y a Jesús le decían que era un glotón. Eso somos. Eso somos. Estamos permanentemente juzgando a los demás, pero nosotros no tenemos la culpa de nada. Nosotros no somos responsables de nada. Qué difícil, ¿no? Que es mostrarnos como somos. Qué difícil. Y a veces yo noto que gastamos tantas energías en ponernos trabajos hasta muy costosos para evitar de que salga a la luz lo que tenemos en nosotros, las vulnerabilidades que tenemos. Y saben una cosa, esta pandemia ha puesto y ha sacado a la luz todo lo malo que tenemos. Y les digo, ha mostrado desde los más poderosos hasta los más pobres. Ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de cada uno. Hay muchos que han aceptado y han dicho, voy a cambiar. Pero hay muchos otros que están igual o peor. Familias que se han desarmado. Iglesias que no han podido sufrir el efecto. Iglesias que no han podido, ¿saben qué difícil que es tomar distancia cuando las cosas realmente se ponen mal? Qué triste que es ver una iglesia donde los fieles dejan de venir y de asistir cuando las cosas se ponen feas. Es muy difícil, porque queremos decir que no han entendido nada y que no están dispuestos a pagar el precio del Evangelio. Y saben, se activa el modelo del Edén. ¿Qué hizo Eva? Culpó a la serpiente. ¿Qué hizo Adán? Culpó a Eva. Todos culpaban a los demás, pero nunca asumían la responsabilidad. Nunca asumían la responsabilidad. Y eso nos pasa a todos. ¿Y saben qué es lo doloroso de esto? Que ese modelo es hace millones y millones de años. Y hoy lo seguimos replicando. El modelo de los fariseos. O sea, inmaculados por fuera, pero poderosos por dentro, como dice la palabra. Ese modelo lo seguimos replicando. Y lo seguimos replicando en nuestras iglesias. Tomamos distancia. O bien nos ponemos en un pedestal y exigimos a los demás. Yo nunca tengo la culpa. Y aun cuando te descubren en algo que es poco feliz, el otro tiene la culpa. Siempre hay un argumento en nuestra boca para poder deslindarnos de las responsabilidades. A mí me encantaría que podamos ser como Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Puso a su hijo, lo más preciado, en el altar. Lo más doloroso, la acción más dolorosa hizo Abraham, fue y llevó a su hijo frente al altar. ¿Cuántos de nosotros podemos llevar lo más preciado de nosotros, que es nuestra vida, nuestra propia vida, nuestra inmadurez, tenemos que llevar frente al altar? Ahora, te voy a dar, no sé si una buena o una mala noticia, es personal, no lo puede hacer nadie, lo tienes que hacer vos, porque si vos no lo haces, te vas a perder. Hemos venido hablando de la tierra prometida. Y la tierra prometida es el lugar de estabilidad.
La tierra prometida es el lugar donde se supone que se tienen que terminar todas las niñerías, en donde se supone que nosotros hemos dejado en el desierto la inmadurez y hemos pasado a un lugar de estabilidad, donde lo inestable se solidifica. ¿Qué hizo el pueblo judío en la tierra prometida? Empezó a dejar de construir tiendas y empezó a construir casas. Empezaron a conectarse con la fuente. Empezaron a construir sobre fundamentos sólidos. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida es donde tu líder o tu padre espiritual o quien sea que está en autoridad te dice, te necesito que vayas a servir a tal lugar o te necesito que vayas a predicar a tal lugar. Y vos dices, heme aquí, Señor. Heme aquí, estoy disponible, voy. Eso es la tierra prometida, en donde ya no existen más ambivalencias, en donde ya no existe ese discurso de, uy, me enfrié, uy, me voy de esta iglesia. Ya no puede existir eso en nosotros. Eso es pagar el precio. Eso es pagar el precio. La tierra prometida es ese lugar donde nosotros empezamos a cumplir nuestras promesas. ¿Y saben qué hace el Señor? Empieza a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y aquí hay algo que normalmente a los cristianos no nos gusta, el zarandeo. El crecimiento, la madurez, ¿dónde se produce? En el zarandeo, en la poda, en esos procesos que a veces no queremos transitar y que muchas veces nos quedamos en el camino. El otro día le decía a las chicas, hay un remedio, normalmente los antibióticos, que te dice, es un polvito, que vos le agregas agua, lo agitas, y dice, agítese antes de usar. Esa es la vida cristiana. Eso hace el Señor con nosotros cuando nos da un propósito. El remedio, así como está, no puede ser usado. No tiene su efecto. Pero cuando yo lo paso por un proceso, lo agito, recién lo puedo usar. Y recién va a cumplir el efecto para el que ha sido creado. El Señor hace eso con nosotros. Ahora, ¿cuántos soportamos la agitación? ¿Cuántos soportamos ese proceso de agitación? Pero eso es pagar el precio. Cuando hay un propósito, hay que pagar el precio. Entonces es tiempo de dejar en el desierto nuestras niñerías. Juan el Bautista, ¿por qué fue decapitado? Por una niñería. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor Jesús. Y él fue criticado. ¿Pero por qué? Porque comía langostas, estaba en el desierto, comía miel. No era como los fariseos, grandes banquetes, impecables. Pero fue criticado. Y ¿saben algo que a mí me ha llamado la atención y que siempre me ha cautivado, ¿no? Y que me hacía ruido muchas veces, como siempre digo. Cuando Juan fue encarcelado por una niñería, como les digo, Jesús nunca fue a visitarlo. Y eso a mí me llamó la atención. ¿Por qué Jesús nunca fue a visitarlo? Nunca fue a visitarlo cuando estaba encarcelado. Ahora, yo leo la Biblia y trato de buscar, y nunca Juan se enojó. Nunca Juan se ofendió por esa actitud de Jesús. Eso es madurez. ¿Cuántas veces nosotros demandamos porque no me han prestado atención, porque no me han leído, por tantas tonteras, discúlpenme, no quiero ofenderlos? Pero Juan, que le había preparado el camino a Jesús, que tenía todos los motivos para ofenderse, si pensaba como hombre natural, obviamente, no se ofendió porque Jesús lo fue a visitar. ¿Y saben qué dijo Jesús en Mateo 11:11? Fue uno de los más grandes hombres de la historia, dijo Jesús. Eso es madurez. Nosotros tenemos en el Salón de la Fe, Hebreos 11, del 35, del 1 al 35, tenemos, pero para leer cosas maravillosas de aquellas personas que realmente han pagado el precio y que han sido bendecidos. Léanlo, no lo podemos leer, Hebreos 11, del 1 al 35. Lean esa parte. Y te dice que han conquistado reinos, que han hecho justicia, que han cerrado boca de león, y cosas maravillosas dice. Y habla de un montón de personajes que ustedes los conocen. Pero del 35 al 40, y me encantaría que lo lean después, del 35 al 40 es como que la historia cambia rotundamente. Cambia rotundamente y muchas veces no lo leemos
O sea, muchas veces no hacemos mención a esa parte de Hebreos 11, pero yo los invito a leerla. En esa parte, yo me preguntaba, pero Jesús se olvidó de estos mártires, ¿se olvidó de ellos? Jesús, que estas personas tenían pecados ocultos. Estas personas, porque no la pasaron bien, no la pasaron bien. Estas personas se olvidaron de proclamar las promesas de Jesús. Yo me preguntaba eso, ¿no? Y nada que ver. El Señor estuvo trabajando con ellos a la par, y como nosotros sabemos y hemos leído un montón de promesas, el Señor está con nosotros permanentemente y nos acompaña en todo momento, que es el rol que tenemos que hacer nosotros con todas las personas que tenemos a cargo. ¿Y saben qué? He leído algo que me ha parecido fantástico. Dios te asiste en la tormenta, no de la tormenta. Y Dios estuvo asistiéndolos en la tormenta a estas personas. Nunca los dejó, porque ¿saben qué? Siempre hay un propósito, y cuando hay un propósito de Dios, Dios va a estar con vos, Dios va a estar con vos. Y Él tiene la última palabra. Nosotros podemos, como hemos dicho, reclamar las promesas en los momentos más difíciles de nuestras vidas, pero Él tiene la última palabra. Y yo tengo que ser, como decía el apóstol Pablo, seguir avanzando en la carrera de la fe, que nada me detenga, ninguna situación complicada me tiene que detener. Porque Pablo decía, en el estadio todos corren, pero uno lleva el premio. Yo quiero correr, y quiero que cada uno de ustedes corra la carrera y lleguen al premio. Y el premio es Jesús, con nuestros ojos en la meta, y no importa lo que suceda, el Señor está conmigo y me está sosteniendo. Avancemos. Eso es madurez, eso es pagar el precio. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 1:23, por favor, chicos. El Evangelio de Jesús, chicos, ofende. Chicos, todos. El Evangelio de Jesús ofende. Les voy a cambiar, capaz que la palabrita les molesta. El Evangelio de Jesús confronta. Miren lo que dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. El Evangelio genera eso. El Evangelio ofende, porque el Evangelio toca tu orgullo. El Evangelio te enfrenta con todo lo que tienes. El Evangelio es eso. Cuando el Señor saca a la luz todo lo que hay en mi interior, obviamente que te confronta, obviamente que no te gusta, obviamente que te molestas, obviamente que te duele, y a veces te hace zapatear de la bronca porque no puedes manejar cuando escuchas una palabra que te llega al corazón y te duele, y ahí empiezas a sentir, ¿qué hago? ¿Cambio o me la banco y sigo haciendo exactamente lo mismo? Te confronta permanentemente. ¿Y saben qué? Tenemos que prepararnos porque la humanidad no acepta la confrontación. Conforme a mi análisis, la humanidad no acepta la confrontación. Tenemos una tarea difícil, es un compromiso presentarle la cruz a los demás. Es un desafío, es un gran desafío, pero es maravilloso para los que estamos en el camino del Señor. Es maravilloso, eso es pagar el precio. Y el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Poneme Mateo 11:12, por favor. 11, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En otra versión dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, únicamente los valientes. Los valientes son los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Vos sos un valiente? Y hoy te quiero decir algo, ya basta con las ofensas. Basta con las ofensas. Porque las ofensas son una ventana abiertas al interior de nuestro corazón. Basta con las ofensas. Basta con ese pensamiento de niño.
Basta con ese pensamiento de niño. Es tiempo de cortar ya. Es tiempo de tomar nuestra cruz y avanzar. Ahora les voy a leer una historia que a mí le he leído muchas veces, y puede haber muchísimas historias más representativas para el tema de hoy. Pero he tomado esta porque en este tiempo a mí me ha conmovido. Y la historia es en Mateo 15, del 21 al 24, por favor. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Seguí, por favor. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dice Jesús a esta señora. Esta señora era sirio-fenicia, esta señora no era judía. Pero miren lo primero que quiero analizar con ustedes. Jesús no le contestó nada. Prácticamente Jesús le ignoró. Y yo me preguntaba, ¿es una actitud de Jesús? Porque nosotros creemos que Jesús es todo bondad, todo amor, todo, y lo es. Pero en el lugar apropiado, en las circunstancias apropiadas, y ¿saben qué? Quiero que este modelo nos sirva para nosotros. Porque hay veces que no entendemos cómo tenemos que tratar a las personas. Esto es una manera. Entonces él primero la ignora. En ese tiempo no estaba, como dice Jesús, esto no estaba dado para los que no eran judíos. No era judía esta mujer, pero Jesús la ignora. ¿Ustedes qué harían si se los ignora cuando vienen a pedir algo? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Bueno, guárdense la respuesta, pero analicen. Por eso yo quería decir que analicen. Pero después, a continuación, le dice, la compara con perros. La compara con perros. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguí, pon el siguiente, por favor. Entonces ella vino y se... No está bien, la anterior, por favor. El 25, pon el 25, para que terminemos de leer la historia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y ahora el 26. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Poneme la que sigue. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A mí la verdad que me ha cautivado primero lo que hizo Jesús, porque a mí me llamó la atención. ¿Qué haríamos nosotros si primero nos ignoran y después nos comparan como perros? Ella pagó el precio. Ella pagó el precio. Ella se humilló, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ella se humilló. Ella vino y se humilló ante Jesús. No era conocedora de la ley. ¿Podía haberse ofendido? Claro, porque no conocía, era sirio-fenicia. Y aparte, ¿saben una cosa y un detalle que me encanta? En ese momento, esa sociedad era muy machista, extremadamente machista y misógina, mucho más que ahora, mucho más que en los tiempos de ahora. Y yo hacía una reflexión, y esto a corolario, ¿qué haría una feminista frente a esta situación? Yo me preguntaba, ¿no? Y eso es lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Qué haría una persona así frente a esta situación? Pero esta mujer se humilló. Esta mujer pagó el precio. ¿Y saben qué? Logró que su hija se liberara. Ella logró su milagro. Como dice la palabra, que creo que la predicó Claudia, cuando decidieron ir al otro lado, pasaron una tormenta. Y esa tormenta, ¿cómo la vivieron ellos? Los discípulos totalmente convulsionados. Cuando llegaron al otro lado, se produjo el milagro.
esta señora vino, pagó el precio y después consiguió lo que necesitaba. Es más, ella no se ofendió en ningún momento. Ella respondió desde la fe. Y cuando uno responde desde la fe, trasciende cualquier ofensa. Trasciende las ofensas y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero para eso se necesita madurez. Madurez se necesita. Como decía Jesús, cuando Él vino a presentar el Evangelio, cuando Él vino a presentar el Evangelio de la cruz, Él dijo que las principales ofensas que íbamos a tener nosotros eran de nuestros seres queridos. ¿Acaso no les ha pasado a todos? La principal oposición la tenemos en nuestras casas, cuando iniciamos los caminos de la fe. O no, ojalá que no. Pero muchos hemos pasado por eso. Y Jesús también tuvo oposición. Su familia también se opuso. Pero Él avanzó. Él siguió avanzando porque Él sabía que tenía que continuar y pagar el precio. Había un precio que pagar. Y eso es lo que estamos invitados nosotros también. Hay un precio que pagar. Y por último, yo los invito hoy a que no sean esos cristianos que sigan a Jesús de lejos. Que podamos cada uno de nosotros abrazar la cruz. Porque saben que Dios siempre nos está dando una oportunidad. Cada día, como dice la palabra, se renuevan las misericordias, se renuevan los favores. Y podemos nosotros tomar esa cruz y hacer la diferencia. Porque un corazón agradecido y lleno de gratitud no se ofende por las exigencias del Evangelio. Gracias. Que Dios los bendiga y que puedan tomar su cruz. Los invito a eso, en el nombre de Jesús.